albino. Aunque técnicamente no es una raza, el caballo albino es bien reconocido por su pelaje blanco y su piel rosada. De hecho, cualquier caballo, independientemente de su línea de sangre, ascendencia o tamaño, puede clasificarse como un albino si nace con el distintivo color blanco. Al contrario de lo que algunos pueden creer, es un tipo común en los Estados Unidos. El albino toma su nombre de la palabra latina albus, que significa blanco. Sin embargo, el caballo albino no tiene un trastorno de albinismo, es decir, producción insuficiente de melanina, sino que es meramente blanco. Como tal, no es débil y no tiene una vista pobre como algunas personas pueden reclamar. En otras palabras, el caballo albino puede parecer un albino pero no es un albino en el verdadero sentido de la palabra. En verdad, el caballo albino es solo un caballo de color blanco, nada más y nada menos. Históricamente reconocido como un monte real, solo los nobles, héroes y otros miembros prósperos de la familia real tenían derecho a montar el albino o caballo blanco. Tanto es así, de hecho, que el albino se convirtió en el punto de reunión durante las guerras antiguas, ya que solía ser el monte del comandante. Por ejemplo, el Cid, un noble y líder militar castellano, utilizó un caballo blanco en la batalla legendaria que se libró en España. Napoleón también tenía un establo de caballos blancos. Además, muchos durante el Renacimiento encargó retratos de ellos mismos montando un caballo blanco. De hecho, el caballo blanco es el símbolo de la elegancia, la belleza, el coraje, la riqueza y la realeza. Muchos expertos creen que la raza albino estadounidense comenzó con un único semental blanco llamado Viejo Rey. Este caballo blanco engendró muchos potros de pelo blanco incluso cuando las madres de esos potrillos eran yeguas no blancas. El Viejo Rey supuestamente era de extracción árabe de Morgan, aunque no hay registros para verificar esto, sus líneas, tamaño y proporción, sin embargo, eran típicos de esta raza. Es la progenie de Abrigo Blanco del Viejo Rey que la Asociación Americana del Caballo Albino aceptó en su registro. Otra asociación, el Club del Caballo Blanco, se encarga de recolectar caballos albinos en vivo y de experimentar con los métodos de crianza de albino. El caballo moderno de albino todavía hoy se utiliza principalmente para montar. El albino no solo es bueno de mirar, también tiene una gran disposición. En general, un caballo albino es inteligente y tiene una gran capacidad para aprender. Es obediente y dispuesto. Es tan entretenido, de hecho, que a menudo se usa para espectáculos ecuestres y representaciones públicas. El caballo albino tiene las características distintivas de un animal con albinismo, aunque no es un verdadero albino. La mayor distinción es que su piel rosa se muestra a través de su capa blanca pura. Además, sus ojos son siempre de color oscuro, generalmente azul, marrón o negro, y mide alrededor de 60 pulgadas, o 152 centímetros de alto. Todos los caballos albinos registrados son de 3 tipos, después de la formación de un talabartero, un árabe o un caballo común. Sin embargo, también pueden tener las características de cualquier número de razas a las que pertenece su padre o madre. Suscríbanse y comenten, para mejorar el canal para ustedes.